Muy buenas, bienvenidos una vez más a Think. Hoy ha venido a hablar con nosotros Salvador Sánchez Tapia. Salvador ha ejercido como militar en el ejército español y ha recibido una formación abundante a lo largo de su carrera en estrategia de nivel internacional. Entre las escuelas de formación en las que ha estado destaca la US Army, la Escuela de Defensa estadounidense. La experiencia profesional de Sánchez Tapia es amplia, ya que ha participado en diversas operaciones, tanto nacionales como de cooperación internacional. Actualmente ha dejado la Armada para hablar en la tarima de diversas universidades, como la Universidad CEU San Pablo y la Universidad de Navarra. Salvador, bienvenido. Muy buenas tardes, Jacobo. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. A día de hoy, Salvador, ¿hay alguna potencia que domine claramente el panorama mundial? Oye, una potencia que domina claramente, que es Estados Unidos, y que es la potencia por definición desde que terminó la Guerra Fría, pero la realidad también es que hay otras potencias que aspiran, si no a sobrepasarla como principal potencia, sí a acercarse a su poder, ¿no? El paradigma evidentemente es China, ¿no? O sea que hoy podríamos decir que estamos en un mundo dominado por Estados Unidos, pero en el que tiene que contar con otros y especialmente con China. ¿Y usted ve posible que China alcance a Estados Unidos o a día de hoy es pronto para...? Bueno, habría que ver en qué parámetros, ¿no? El poder en la escena internacional se mide, no solo consiste en tener un Producto Interior Bruto determinado, ¿no? Sino depende también de otra serie de factores, ¿no? Desde luego, en términos de poder interior, de Producto Interior Bruto, en términos absolutos, se espera que dentro de algunos años le alcance, ¿no? Si medimos ese Producto Interior Bruto en términos de lo que se llama paridad de poder adquisitivo, hay estimaciones que dicen que ya China ha superado a Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, en poder militar, China todavía está bastante por debajo del poder de Estados Unidos, y no digamos ya si consideramos aspectos como toda la densa red de aliados, de socios, etcétera, que a lo largo de las décadas ha ido tejiendo Estados Unidos y que China todavía está muy lejos de alcanzar. Una vez hemos hablado ya de que Estados Unidos y China son las principales potencias, comentabas también que hay otras potencias que igual están emergentes. A mí me resulta un poco perplejo el caso de la India, ¿no? ¿La Sí. India estamos ante un caso de potencia incompleta o ante qué estamos? Bueno, no, China es una, perdón, India está creciendo también al rango de potencia global, ¿no? No al nivel de China, pero vamos, demográficamente dentro de poco, si no lo es ya, va a ser el país más poblado del mundo y también es una potencia con armas nucleares, ¿no? Luego efectivamente, India es otro de los grandes eh, elementos a considerar en la escena internacional a partir de ahora, sí, señor. El problema es que igual la crisis institucional que viven, ¿no? Siempre les resulta un poco más difícil, ¿no? De encajar, a pesar de tener un PIB bastante bueno, a pesar de tener tecnológicamente también avances, pero claro, no hay estabilidad, a Claro, diferencia de otros países. es un país muy complejo, ¿no? Y tiene importantes problemas internos, como también los tiene China, no nos engañemos, ¿no? China también tiene que afrontar problemas muy importantes, ¿no? Entre ellos el demográfico, ¿no? Pero desde luego India sí que puede aspirar a jugar un papel importante de contrapeso del poder chino en la región. Al menos ese papel sí se le puede atribuir. No sola quizás, pero sí con otros países como Japón o con Australia, en fin, en un sistema que parece que se está perfilando ya en Asia de equilibrio de poder para contrarrestar el emergente poder chino, ¿no? Hablábamos también de China. ¿Qué cree usted de importancia que tienen los conflictos a día de hoy, como el de China y Taiwán, como el de Rusia y Ucrania, a nivel internacional? ¿Se le está dando suficiente importancia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos somos conscientes de que lo que se está jugando aquí, en el fondo, es una redefinición de las reglas por las que funciona el sistema internacional desde el final de de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en Ucrania opera en ese sentido y lo que cabe esperar que pase en Taiwán, pues también, ¿no? Es decir, hay evidentemente China es consciente de que vive en un orden internacional con unas reglas que ella no ha definido y entonces su aspiración es a ocupar una posición que le permita de alguna manera redefinirlas, crear un mundo internacional, un sistema internacional más a su medida.
por así decir. Y hablando de ganadores y perdedores, por ejemplo, en el caso de Rusia y Ucrania, ¿usted considera que, por ejemplo, ya el hecho de que Rusia haya invadido Ucrania, ya de cara a la opinión pública, hemos vuelto a ver como a esa Rusia imperialista, esa Rusia reaccionaria? Hemos visto a una Rusia que, después de haber estado unos cuantos años aletargada, no se ha dado cuenta, no, ha despertado otra vez a la idea de querer ser una gran potencia, la gran potencia que considera que ha sido durante muchos años y que aspira a recuperar un estatus que considera que Estados Unidos, Occidente, le arrebató con la caída del muro de Berlín, con el colapso de la Unión Soviética. Yo creo que eso es. Rusia, más que una potencia imperialista, es una potencia, como digo, que aspira a ser reconocida como tal, ¿no? Bueno, en cierto modo lo es, ¿no? Si miramos a su arsenal nuclear, yo creo que es el más importante del mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que aspira es a que se le reconozca como tal. Y el papel que ha jugado, por ejemplo, la Unión Europea en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, después de esto que hemos visto, ¿se prevé una Unión Europea más fuerte, más sólida? Es difícil preverlo, ¿no? La reacción inicial de Europa ha sido, yo creo que iba a decir contra todo pronóstico, pero vamos, contra el pronóstico de muchos, ha sido de unidad, ¿no? Cosa que insisto, por la que muchos no apostaban, ¿no? Porque desde luego antes de la invasión rusa está claro que Europa estaba un poco dividida en aspectos como, por ejemplo, qué relación mantener con Rusia, ¿no? Lo que está por ver es que esa unidad interna en la Unión Europea y en el apoyo a Ucrania se mantenga y suponga de verdad un cambio de actitud en la Unión Europea. Eso habrá que verlo. Hoy por hoy parece que la Unión se va manteniendo, pero si pensamos en un futuro en el que el problema de Ucrania haya desaparecido del primer plano, yo no descartaría la posibilidad de que Europa volviera otra vez a su letargo, a su comodidad, y también a esas tensiones internas que ahora parece que están un poco arrinconadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que este apoyo unánime a Ucrania en parte ha sido posible gracias a que Estados Unidos está detrás, ¿no? Y realmente el poder militar norteamericano juega un papel bastante importante para aglutinar a los socios europeos, ¿no? Pero si en el momento, insisto, en el momento en que desaparezca esa presión, yo me temo que podemos otra vez, diciéndolo coloquialmente, volver a las andadas, ¿no? Los europeos. O sea, que en cuanto acabe el conflicto, ¿usted cree que volverán otra vez las tensiones internas? Bueno, yo no lo descartaría, ¿no? O sea, puede ocurrir, ¿no? Tensiones, vamos a ver, no quiero decir con ello ni sugerir que el proyecto de la Unión Europea vaya a desaparecer pero bueno, es evidente que dentro de la Unión Europea hay distintas sensibilidades y distintas formas de entender los problemas de seguridad, las relaciones con Rusia, hacia dónde debe ir la defensa militar europea, qué papel juegan los Estados Unidos y la OTAN en esa relación, etcétera. Entonces, esas tensiones, por llamarlas de alguna manera, pues yo creo que sí que hay una posibilidad de que vuelvan otra vez a verse con más claridad. Hablando del final un poco de la guerra, del conflicto entre Rusia y Ucrania, me gustaría hablar un poco de las soluciones, ¿no? De la luz al final del túnel. ¿Cómo cree usted? Porque el otro día estaba escuchando el podcast diario de Ucrania, que afirmaba el teniente general de la Reserva Francisco Pampols, que ganar la paz abro comillas, ganar la paz es mucho más complejo que ganar la guerra. Sí, correcto. Y eso yo coincido con lo que dice el teniente general Gant. Ese es el fundamento de toda guerra, ¿no? Y de toda estrategia, que es conseguir una paz mejor, ¿no? En cuanto al final cómo podemos esperar que esto termine, que esta guerra termine, yo aquí tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado yo creo que la guerra debería terminar, al menos idealmente, con la recuperación ucraniana de todos los territorios que Rusia le ha arrebatado, no solo ahora, sino en el 2014, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos territorios han sido arrebatados a través de una agresión, ¿no? Y entonces el sistema internacional no puede
dar legitimidad a algo que se ha adquirido de una forma ilegítima, valga la redundancia, por medio de la fuerza, ¿no? Eso es lo que yo creo que en términos éticos es lo que a mí me gustaría que ocurriera en un mundo ideal. La verdad es que no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Y entonces hay que pensar en lo que dice el teniente general Gant, que es en que hay que conseguir una mejor paz. Y una mejor paz significa una paz en la que tanto Ucrania como Rusia pues puedan estar, si no cómodos, por lo menos en una situación aceptable, ¿no? Hay que pensar que si Ucrania se empeñara en recuperar Crimea, pongamos por caso, yo creo que evidentemente, si no a corto plazo, a medio o largo plazo, Rusia volvería otra vez en el futuro a intentar algo similar con Ucrania, porque el control sobre Ucrania o el mantenimiento de Ucrania en lo que Rusia llama su esfera de influencia es un imperativo geopolítico para Rusia y es una cuestión vital. Entonces no va a renunciar a ella gratuitamente, ¿no? Entonces, yo creo que por esta razón y haciendo un ejercicio de pragmatismo, creo que a lo que debería llevar, o sea, lo que debería llegarse en el futuro es a algún tipo de negociación, como digo, aceptable para las dos partes, ¿no? ¿Y usted? Difícil, pero Sí, sí. ¿Y usted ve a Ucrania, por ejemplo, entrando en la Unión Europea? yo no la veo, yo no la veo. No la veo porque eh, si aplicamos los principios del realismo político en el sistema internacional, creo, como he dicho antes, que Rusia entendería eso como una agresión occidental, porque geopolíticamente entiende que esa es su esfera de influencia. Tenga o no razón, pero es como lo percibe Rusia. Y luego hay otra cosa, y es que la Unión Europea es un club de sociedades democráticas regidas por el imperio de la ley, con sistemas que controlen la corrupción, etcétera. Entonces yo creo que antes de que Ucrania entre en la Unión Europea tiene que hacer muchísimas cosas, muchos cambios internos para poder ajustarse y acercarse a los parámetros socioeconómicos de la Unión Europea. Claro, pero aunque tenga que cambiar parámetros para adaptarse, ¿qué va a hacer en el futuro Ucrania si vuelve a sentirse amenazada, si no tiene la ayuda ni de la Unión Europea ni de la OTAN? Bueno, pues primero tendrá que proveer a su propia defensa y desde luego yo tampoco creo que vaya a entrar en la OTAN, pero tendrá que esperar que la comunidad internacional le brinde el apoyo que le ha prestado ahora. Pero la realidad es que yo tampoco, no me has preguntado por la OTAN, pero yo tampoco veo que vaya, por lo menos a medio plazo ni largo plazo, veo que vaya a entrar en la OTAN. Y bueno, hablando de la OTAN, que para el que no lo sepa, bueno, actualmente la forman 30 países bajo un objetivo común, la de mantener las libertades y valores democráticos mediante la cooperación y protección mutua. De la OTAN, ¿usted considera que aparte de la OTAN existen otros grandes grupos de poder que puedan llegar a alcanzar la influencia que a día de hoy tiene? ¿En Europa o a nivel A global? nivel global. Algo que se pueda asemejar a lo que es la OTAN. Ahora mismo yo no veo que haya nada parecido. Entre otras razones porque la gran el gran valor o el gran valedor de ese bloque es el poder militar de los Estados Unidos, que hoy en día nadie puede competir con él, ¿no? China se le está acercando, pero yo creo que está todavía lejos. Yo de momento no veo ni que haya en el horizonte no veo ningún bloque, ninguna asociación de países, mucho menos una alianza, que con todo lo que ello implica, que pueda hacerle sombra y pueda competir con la OTAN. Rusia está intentando hacer una asociación de ese tipo, pero evidentemente no tiene el poder de atracción que tiene Estados Unidos, ni puede contar con los mismos, o sea, un nivel equiparable de socios o aliados, ni en cantidad ni en calidad, ¿no? Por lo tanto, yo no veo ahora mismo que haya ningún bloque que haga sombra en materia de seguridad de la OTAN. ¿Y qué implica, Salvador, ser miembro de la OTAN? Pues implica muchas cosas. Implica, primero, tener la suerte de estar en un privilegiado club que cuenta con la protección y el compromiso de seguridad que proporciona los Estados Unidos. Eso por un lado. Significa también pertenecer a un club de naciones que compartimos valores, principios, ideales, etcétera, ¿no?
y luego implica también un alto nivel de compromiso y de responsabilidad, porque al entrar en la OTAN, los países que deciden entrar, en nuestro caso España, pues deciden mancomunar su seguridad con la del resto de los aliados, de manera que cualquier agresión que sufra cualquier otro país de la OTAN, los españoles tendríamos que entenderlo como un ataque a nuestra propia seguridad. Imagínate la grave responsabilidad que eso supone, ¿no? Bueno, y en virtud de ese compromiso de seguridad, ahora mismo, mientras estamos hablando, hay soldados, aviadores y marinos españoles que están en el marco de la OTAN, están desplegados en los confines, en las fronteras de la OTAN con Rusia, precisamente para mostrar de una forma visible y práctica qué quiere decir eso de que un ataque a un miembro, se entendería como un ataque a todos, ¿no? O sea, es un alto grado de compromiso. Claro, pero a pesar de ser un privilegiado club, como usted decía, hay países que se muestran todavía reticentes a entrar. ¿A qué motivaciones cree usted que se debe eso? Bueno, responde a que hay países cada país, primero, es soberano y toma sus decisiones, y cuando un país en materia de seguridad toma sus decisiones es porque ha hecho un análisis de su entorno de seguridad, que implica analizar las amenazas, los riesgos a los que se enfrenta, los recursos que tiene, y entonces basado en ese análisis, pues decide adoptar una línea estratégica u otra. Hay países en Europa que han decidido apostar por la línea de la neutralidad, ¿no? Me viene a la mente ahora, por ejemplo, Austria, Suiza, que Suiza, recordemos, no está tampoco en la Unión Europea, o Irlanda, o hasta hace bien poco Finlandia y Suecia. Aquí es interesante ver que estos dos países han hecho una revisión de ese cálculo estratégico y han decidido romper con esa política tradicional de neutralidad y solicitar entrar en la OTAN. Y de cara a la opinión pública, la OTAN siempre se ha visto como una solución en todo conflicto que se ha generado. ¿Usted cree que a día de hoy la presencia de la OTAN en el panorama geopolítico se puede ver como una amenaza? Yo creo que no. Yo creo que la OTAN es una organización puramente defensiva, no tiene ninguna voluntad de agredir a nadie, ¿no? Pero lo ha sido así desde que se fundó, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, desde que se firmó el Tratado de Washington. Lo que pasa es que en el sistema internacional hay una cosa que se llama el dilema de seguridad. Y entonces lo que significa que, aunque la OTAN presente lo que hace en términos defensivos, y aunque realmente lo sea, otros lo pueden percibir como algo, como una agresión, como algo ofensivo. Y esto es precisamente lo que pasa en nuestras relaciones con Rusia. O sea, lo que hace la OTAN tiene una índole netamente y claramente defensiva desde nuestro punto de vista. Claro, Rusia ve las cosas de forma diferente y cualquier acción decisión que toma la OTAN, como fue en su día la expansión hacia el este de la alianza, Rusia lo percibe como una agresión y entonces reacciona incrementando también su asertividad, rearmándose militarmente, etcétera. Y esto es lo que llamamos el dilema de seguridad en política internacional. Pero vamos, volviendo a la pregunta original, la OTAN es una organización, es una alianza netamente defensiva. Y hablando un poco de futuro, Salvador, a mí me gustaría saber un poco tu opinión, porque lo sabes bien, has estado allí, acerca de lo que tú consideras que van a ser los avances tecnológicos militares. ¿Va a ir a más esto? ¿Qué se puede esperar? ¿Más el que la guerra No, los avances tecnológicos. Evidentemente, sí. O sea, la tecnología... ¿Pero en qué medida se va a notar? Bueno, yo creo que ya se está notando, pero vamos, se va a notar clarísimamente en la introducción o en la multiplicación, porque se puede decir que ya han entrado de los robots en operaciones, el uso de inteligencia artificial, etcétera. O sea, todo este tipo de tecnologías que ya se están aplicando en el campo de batalla, pero evidentemente esto va a ir a más, ¿no? Entonces aquí empezará a plantearse el dilema, que ya está en discusión, de cuál es el papel del ser humano en todo este entorno tecnológico, ¿no? Porque va a llegar un momento en que existan máquinas que sean autónomas, ¿no? Entonces esto nos lleva a una serie, esto tiene una serie de implicaciones operativas
éticas, políticas, etcétera, de muy hondo calado que hay que debatir bien. Pero vamos, evidentemente yo creo que la entrada de la tecnología en la guerra, por así decir, o en el ámbito militar es imparable, vamos, o sea que va a continuar la tendencia, evidentemente. ¿Y de qué manera puede ser clave en la resolución de los conflictos que un país tenga una inteligencia u otra? Es decir, ¿qué países considera usted a día de hoy que tienen una inteligencia más potente? Porque siempre se ha hablado de espías, pero hoy en día los espías ya no es algo tan principal como antes, ¿no? Pero estamos hablando de inteligencia, pero no de inteligencia artificial, ¿no? Sino de la inteligencia como adquisición de datos, Sí, como adquisición de información. datos. Sí, bueno, eso es importantísimo. O sea, la inteligencia es uno de los fundamentos de cualquier operación militar, pero no ahora, ¿eh? Desde la época de Sun Tzu, vamos, desde la antigüedad clásica. La inteligencia, evidentemente, lo que te confiere es una ventaja. Esa ventaja no significa que vayas a vencer. Sí, esa ventaja la tienes que aprovechar bien, la tienes que poner a tu servicio, explotarla bien. Tú puedes recibir mucha información, tú puedes tener una red de espías o de informadores muy densa, pero si luego tú no eres capaz de integrar toda esa información y darle sentido, que eso es lo difícil, porque muchas veces nuestro problema hoy en día, con todos los medios que hay de información, no es tener información, sino es que tenemos demasiada información y entonces en toda esa cacofonía... Saber manejarla bien, ¿no? Para cuadrar lo que quieres cuadrar, que no sea una información que al final no acaba en... Correcto, tienes que interpretarlo, tienes que darle sentido, decir qué significa y luego tienes que tener capacidad de reacción, ¿no? O sea que... ¿Y qué países ve usted a día de hoy que tienen más información, que tienen mayor manejo de información? Creo que evidentemente esto está ligado también con la tecnología, pero vamos, en poca sorpresa habrá si digo que Estados Unidos, China, pero luego hay países también aparentemente menores, pero que invierten mucho y ponen mucho esfuerzo en aspectos de inteligencia, como puede ser el Reino Unido, Israel, en fin, pero vamos, yo creo que las potencias militares normalmente una de las cosas que hacen es desarrollar su capacidad de inteligencia, o sea, que son cosas que van paralelas, ¿no? ¿Y nuestro país invierte lo suficiente o se asemeja un poco a lo que invierte en política de defensa? Bueno, aquí esta es una cuestión un poco complicada porque esto es una decisión política, ¿no? Entonces España ha tenido que hacer su análisis de estrategia y tiene que ver cuáles son sus necesidades de toda índole, ¿no? Porque claro, con el presupuesto nacional hay que atender a la defensa, pero hay que atender también a la educación, hay que atender a la sanidad, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca es suficiente lo que un país invierte en defensa, ¿no? Y ahora se ve más que nunca, ¿no? Porque esto no es un caso único de España, esto nos está pasando en todas las naciones europeas. La invasión de Ucrania pues ha sorprendido a Europa con unos niveles de gasto militar muy bajos y entonces todos los países de la Unión Europea al unísono se han comprometido a incrementar el gasto que hace en defensa. Esto es una cosa que ya viene un poco de atrás, ¿eh? O sea, cuando Rusia se anexionó Crimea en 2014, ya entonces la OTAN en una cumbre en Gales acordó, todos los aliados acordaron, por lo tanto España también acordó, alcanzar un nivel de gasto militar que equivalente al 2% del Producto Interior Bruto Nacional, del cual además, para alcanzar un presupuesto del cual el 20% fuera inversión en equipo. Armamento, equipo, etcétera. Entonces, eso es un reconocimiento, no solo de España, sino de la inmensa mayoría de los países de la OTAN, de que no estamos gastando lo suficiente en defensa, ¿no? Y ahora, como digo, la invasión de Ucrania, pues nos ha puesto delante la cruda realidad de que un poder militar en condiciones no se puede improvisar, ¿no? O sea, es una cosa en la que hay que ir invirtiendo de forma sostenida, ¿no? Bueno, Albert Einstein decía que desconocía con qué armas se iba a combatir la Tercera Guerra Mundial, pero estaba seguro de que la cuarta iba a ser con palos y piedras. Sí. Entonces yo le pregunto, ahora que estamos ante un panorama mundial en el que el avance tecnológico marca las ventajas militares de cada país y parece que cada país que manda es el que ostente más armas nucleares, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el futuro de las armas nucleares a nivel global? Yo creo que no es correcto asimilar equiparar. Los países que más mandan son los países que tienen armas nucleares, ¿no? Siempre pasa, ¿no? De cara a la opinión pública, pero... Bueno, hay países como Corea del Norte, Pakistán, que tienen armas nucleares y eso no las hace necesariamente las naciones más poderosas del mundo.
Pero vamos, yo creo que tener armas atómicas, evidentemente, al menos en materia de seguridad, supone entrar en una liga diferente, en una especie de Champions League de la seguridad, ¿no? Yo creo que, bueno, mientras existan, la posibilidad de que sean empleadas está ahí, o sea, no nos engañemos. Yo tampoco, lo que pasa es que tampoco hay que alertar aquí y decir, transmitir la idea de que es que estamos delante o muy próximos a un Armagedón nuclear porque tampoco es verdad. De hecho, yo siempre digo que las armas nucleares ya se están usando. Y se están usando porque la principal función que tienen las armas nucleares es la disuasión, ¿no? Y entonces, precisamente porque hay armas nucleares, hay ciertas cosas que Putin no está haciendo, ¿no? Porque sabe que de esas acciones podría seguirse una escalada al campo nuclear. Yo pienso que no se va a cruzar esa línea, salvo que se produzca una situación extrema, ¿no? Una situación extrema que puede ser que Putin viera amenazada su base de poder directamente, que Rusia viera amenazada su supervivencia como nación, una cosa de ese tipo, ¿no? Si no se produce un acontecimiento así, yo creo que Putin es consciente, bueno, Putin y todo el mundo es consciente de dónde nos podría llevar una guerra nuclear, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la importancia evidente de las armas nucleares, pues es una invitación, lamentablemente, a la proliferación, ¿no? Entonces ahí ya se ve, ¿no?, que hay países que están intentando hacerse con armas nucleares, ¿no? O sea, que usted rápidamente, sí o no, usted diría que de cara al futuro las armas van a seguir siendo meras armas disuasorias en futuros conflictos, no solo en Rusia y Ucrania. Yo creo que sí. Dios lo quiera, yo creo que sí. Yo creo que ese es el principal valor que tienen y no veo ahora mismo un cambio en la situación que invite a pensar que Putin va a emplear armas nucleares, ¿no? Pero vamos, que van a estar ahí. Y la prueba evidente, como digo, de la importancia que tienen y del valor que tienen es que hay países que intentan adquirirlas y, no olvidemos, China ahora mismo está embarcada en un proyecto de aumento de su arsenal nuclear, ¿no? Las estimaciones es que quiere alcanzar el umbral de las, no sé, 1.500 cabezas nucleares aproximadamente. Es decir, que lejos todavía de las que tiene Estados Unidos, pero de luego mucho más cerca de lo que está ahora del poder nuclear norteamericano. Es decir, quiere un poco cerrar esa brecha nuclear. O sea, las armas nucleares, lamentablemente, Jacobo, no se van a desinventar. Pues Salvador, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra entrega de Think. Lo que está claro es que la geopolítica le interesa incluso a los jóvenes, como se pudo ver este año en el Congreso organizado por la Universidad de Navarra de NMA, Nuestro Mundo que se avecina. Claro, Salvador, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Hasta la próxima. Has escuchado Think, un podcast quincenal en el que abordamos temas diferentes yendo al fondo de las cuestiones. Escúchanos los jueves a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Navarra. Además, estamos en las principales plataformas de podcast: Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.